Está Costa haciendo Rica. como calor, pero la señora que está como invitada, trajo un abanico. Yo le robé esto porque esto es como de señora jubilada. Estas cosas son Sí, como de señora jubilada. Yo le robé esto como también para el calor, pero no me alcanzó. no, y de señora actualizada, sin glamour, pero muy actualizada. Ah, Sí me bueno, pero gusta, sí, este es el que usa tú en las noches y ese es el que usa para los videos, ¿verdad? Este lo uso para los videos, pero uno como ese lo tengo aquí abajo porque hay zonas que se me acaloran. ¡Qué fuerte! Pues así iniciamos todo más todo, con calor, porque Así es. tenemos una invitada riquísima, deliciosa, ustedes ya Ustedes, la ustedes vieron. sacan, ustedes sacan todo su arsenal y yo me abanico. Yo cargo un abanico también por ahí, ni siquiera lo saqué y me dejan afocado, chico. Anda por ahí. Yo hasta mi rosario traía porque me dijeron que hoy iba a estar platicando con Jesús. Y yo no Pero entendía. yo Me no soy tan encantó. picante como parezco, pero no. ¡Qué Yo ahorita más! ya me senté en mi silla, pero yo estaba hincada. Yo estaba hincada. Yo dije, yo tengo que tener una buena conversación con Jesús. Y bueno, pues vamos a ver. Ay, de repente se nos atraviesa Aquí uno que otro estoy. diablo, pero ya veremos. Me Así encantó. me Bueno, así gusta. comienza todo más todo, ya ustedes saben. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo. Tenemos a una excelente invitada que teníamos tiempo sin tener por aquí la tenemos nuevamente en el canal de Soy Daniel Ramos. Recuerden seguir a Jesús en su Instagram, @el observador de Mises, en mi Instagram, @soy Daniel Ramos, y a nuestra invitada, @coronas de la belleza, en Instagram y Sí. en YouTube. El día de hoy tenemos Y en TikTok también, en TikTok, está ella divino. está Ya en está todos por todos lados, ella está lados. en todos lados, en TikTok. Menos en la cocina de su casa, porque ella es una diva. Porque ella tiene señora Me de encanta. servicio. No, no, yo no tengo Dos, señora de servicio. tengo dos. Dos, ay, qué humilde, cuánta Una humildad para de la los platillos señora. fríos y otra para los platillos calientes. Así soy. Qué humildad, déjame llamar a la mía. Sí. Lupita, una bebida, Lupita. porfa. Ay, gracias, Mami, Lupita, Mira, te puedes retirar, Lupi. las eso es mías muy son Georgette y mexicano. Janet. Las mías son Georgette y Janet. Así Ay, son. Sí, Sí. de Ustedes Jesús, son tú verdad. no La de Lupitas. tienes. Daniel, no, yo soy más humilde. Yo tengo Ah, mayordomo, ve- gracias. ah, mayordomo, me encantó. Que Así es, así es. Yo no chaparrito que es el menor domo. Pero bueno, está muy bien. Bueno, ah, bienvenida, Cuquita. ¿Cuánto tiempo, chica? Pues qué gusto. Y aquí primera vez que estoy con Jesús. Qué barbaridad. Yo veo todos sus videos y me encantan porque son tan divertidos. Estaba viendo el de Jonah Licea, qué bárbaro. Ya hasta me hizo pensar realmente en cambiar de sueño. de cambiar de sueños. Sí, qué barbaridad. Pero pues Esa gracias por frase la ha sido muy invitación. polémica, Coquita. Icónica, Se Esa quedó frase ha para sido muy siempre. polémica. Se icónica. quedó con letras de oro. Y sí, entiendo que puede ser muy polémica porque hay gente que quiere ver pura candidata nueva y gente como Cuquita que creemos que es bueno que las chicas se vayan preparando cada vez más. Entonces, si tenemos una mezcla entre chicas recicladas, chicas persistentes, chicas que no cambian de sueño, bueno, pues las que están iniciando el sueño se pueden inspirar en ellas y competir de la mejor manera, ni modo. Bueno, y Así es. hablando, Hablando de eso, hablando de eso, precisamente, hay chicas que participaron hasta 2 veces en un mismo concurso. Es decir, chicas que participaron 2 veces en Miss Universo, en Miss International, en Miss Mundo. O sea, Sí, yo no sé qué tenían ellas en la cabeza, en qué estaban así. pensando, pero participaron 2 veces. Usted dirá, pero ¿cuándo ocurrió eso? en ¿Qué los Pues es ayeres y sí, eso? antieres. Creo que así de es. tu Hoy año, vamos a creo hacer que de un tu poco año, de historia. por los 1500, ¿no, Jesús? Por los años de Cuquita, por los años que ella El nació. certamen No, jamás fue ella no es prehispánico, tan jamás. vieja. No es Tú tan no eres vieja. tan No, vieja, Coquita. ¿Y cuánto te está pagando parezco. Cuquita para decir eso? Se Mami, fija en ese la secreto. belleza, se fija nada Ujú. más. Lo que se ve no se juzga, ni modo. Aunque parezca Ya está. prehispánica, no lo soy. ¡Qué humilde! No lo soy, no, no, Mira, no. Ahora me van a decir que soy la Choconosla, una diosa de por allá. No, soy una diosa, pero actual. actual, me encanta. Actual. Mira, Sí. hay candidatas que participaron 2 veces en concursos internacionales de los Grand Slam. Estamos hablando de los Sí. Grand Slam, Mis Mundo, Mis Universo, Mis Internacional, los más viejos, los más longevos. Y en el año 51, 1951, Dorian Gaffney, de una británica, participó en el Miss World y quedó de segunda finalista. Luego fue el año Fíjate, siguiente
pero no clasificó. Jesús, ¿qué tú piensas de esto? Que esa niña, Pues, o sea, amor, o sea, después de un segundo lugar, ir nuevamente al concurso y quedar seca. es pues que queda es un seca por riesgo, no sé ustedes qué sí. piensen y también van a opinar, pero por ejemplo, fue lo que me ocurrió a mí con Andrea Mesa, que yo dije, ya quedó Vive Reina en Miss Mundo, ¿cómo que quiere ir a Miss Universo? Aunque Cuquita como fanática quería verla en un Miss Universo, pero decía, el riesgo es muy grande. Aquí la que puede salir lastimada y muy bulliada y terriblemente va a ser Andrea, pero es que se anima, que se agarra de valor y mira que conquistó la corona universal con toda la polémica y todo lo que quieras, gustes y mandes, Pero el pero el caso de valor Andrés es de la chica, distinto. El caso de Andrés es distinto y de eso vamos a hablar más Exacto, adelante. porque El caso de fue sí, Andrea, no, exacto. me que fue refiero un concurso solamente al distinto. hecho, sí, no, a lo que me refiero es al valor que puedes llegar a tener para estar en una muy buena posición, en este caso en un certamen distinto al que ganó, pero ya como quiere el riesgo es tremendo. Ahora, en los inicios del certamen, hubo hasta casadas que no decían ni con hijos y luego las descubrían y las destituían. Pero yo Sí, creo que en el inicio, la cultura de los certámenes ni se sabía de qué se trataban, sabían que había reglas, pero pues qué tal que me hago la distraída y me puedo colar. Hay gente que de veras que finge demencia y logran cosas que luego cuando se descubre se las quitan. Y eso pasa siempre. La naturaleza humana es incomprensible. Entonces hubo muchas chicas que se pasaron de listas y aquí tú me estás comentando de este caso en particular, pero ha habido al menos 10. Sí, sí, sin exactamente. duda alguna. Yo creo que ella, su ambición seguramente fue conseguir la corona del Miss Mundo, pero en vista de que quizás en el año 51 pudo haber logrado un segundo lugar, ella dijo, nada, yo voy el año que viene y voy por esa corona. ¿Y qué? Así es. Quedó papelón, Quedó hermana, porque seca. la mujer ni siquiera clasificó. O quizás la No, organización se dijo, epa, amiga, usted está repetida, usted no va para el baile, queremos con rostros nuevos. Queremos totalmente. frescura. Y al Exacto, principio era más importante el Miss Mundo que el Miss Universo. Sí, sin Al duda. principio la chica, en la década de los 50, sobre todo en los primeros años del certamen, las chicas aspiraban más al Miss Mundo que al Miss Universo. Entonces, es por eso que ahí se daban las persistencias de las chicas pues que no se rinden fácilmente. y ahora vamos a Exacto. hablar de Miss Universo porque en el año 1976 Magnolia Onur participó por Turquía en el Miss Sí, Universo y no clasificó. Luego fue en el año 1977 y volvió a concursar, pero se dieron, ya había iniciado la competencia, la cosa, la mujer estaba, ya había hecho su check-in y como a los 3 días de competencia le dicen, hey, una sí. chaperona le dice, hey, tú, contigo, ve acá. Yo a ti como Yo que no te te vi el vi el año año pasado. pasado. ¿Qué está Yo como que te he pasando visto, yo como contigo? que te conozco. ¿Y qué pasó? Descalificada. Pues claro. Claro, es que las reglas son muy claras. Imagínate si no, además de chicas recicladas, imagínate en años consecutivos. Bueno, Cansa, aburre. aburre y además una cosa es tener un sueño y otra es de plano, no, es que se convierte en pesadilla. Entonces, pues no, ¿verdad? Frase marcada hoy, 13 de agosto del 2023 por Cuquita Pons. Me encantó. Es que así pasa. Una cosa es que digas tú, ay, tengo el sueño y estás duro y dale, se te obsesionas y ese sueño se convierte en pesadilla. Oiga, niñas. Me encanta. Nuestros últimos invitados han marcado frases icónicas en este espacio que, mira, que de verdad que me encanta. Así es. La mujer no sé qué pensaba que iba a dar por tonto la organización, que no era una organización seria o que no se iban a dar cuenta que los iba a jugar kikiriwiki, como decimos los venezolanos, y pues la kikirihueada Fue ella. fue ella, mi amor, Pero porque le además, dejaron fuera de además, si tú competencia tienes por claro ambiciosa. las cláusulas, ¿para qué vas a volver a Exacto. ir? Y es que además una cosa, si de por sí cumpliendo con todos los requisitos, por lo general te tiran hate o por lo general hablaban ante los periódicos o la comidilla del mundo del espectáculo cuando no había redes era tremenda, ¿para qué vas y te pones de pechito, como decimos en México? ¿Para qué vas y te expones de por sí incumpliendo con las normas? Entonces yo creo que ahí la que se cae y se resbala es por su gusto.
Así es. Así es. Mira, también tenemos otro caso, pero en este caso es en el Miss International. Jacqueline Ashman de Holanda participó en el Miss International en el año 82 y no clasificó. La mujer participó en el Miss Holanda como 3 veces más y no, la mujer no ganaba la corona hasta que por fin la mandaron nuevamente al Coroto y quedó como segunda finalista en el año 85. Pues Al mira, menos, a- al menos los Al japoneses menos. como que, los japoneses como que estaban ciegos y no se dieron cuenta y la dejaron pasar. como estaban Exacto. así, dijeron, sí, eso no es, quién sabe que No, participe, ni no, no modo. la veían bien con los ojos, No, la como veían. que sí, no, no, quién sabe, no sé. Así pasa. Y hay otros casos más actuales de los que también vamos a platicar más adelante, pero siempre se han cosido habas, siempre han ocurrido ese tipo de cosas. Y pues me encanta que retomen Estas el son, tema porque estas son las chicas que Exacto. han, como que han Yo creo que repetido quizás, en el mismo concurso. en el exacto, mismo, quizás exactamente. sea la cultura japonesa que como ellos son tan conservadores, ellos no se van a permitir un escándalo y Un quizás se hicieron escándalo. los japoneses y la dejaron Sí, pasar y la dejaron concurso y de, bueno, vamos a hacernos lo que mi amor y esta mujer no. Para que deje el fastidio vamos a ponerle de segunda finalista. Jesús, así tú es. estás de acuerdo con las templeteras? Templeteras, Pues dígase aquella Miss que le encanta andar de concurso en concurso. Exacto, pero siempre y cuando vaya en mejoría, o sea, si se así es, presenta así es. exacto, si se presenta en su un primer concurso y quizás ella no estaba en las mejores condiciones, física e intelectualmente, hablemos de ambas partes, que son muy, muy, muy importantes en este sentido, y quizás ella dijo, bueno, yo creo que lo pude haber hecho mejor, no estaba en mis mejores condiciones físicas y mentalmente, vamos a volverlo a intentar, pero en otro concurso, para que así se dé la oportunidad de demostrar que está mejor preparada, que tiene un mejor look, Ujú. una nueva versión. Así le pasó a mi amiga Cuquita, ella participó en el año 1575 en Mexicana Universal y ella ganó. A No, la primera Qué no ganó, a la fuerte. segunda tampoco, pero a la tercera sí ganó, ¿verdad, Cookies? es que sí, pero no, no, no. Lo que pasa es que acá era en Teotihuacán, Ah, cuando se coño, hacía ok, todo. ok, Sí, ok. acá era. Sí, y lo que pasaba es que como son 365 escaleras en la escalinata, me caía. Ya Claro, cuando iba en el Seca. escalón número 100 me caía. Ay, claro. me caía. Y caía como así en la plancha de los sacrificios. No, sí, di mucho de qué hablar en mi tiempo. Pero pues Bueno, Todavía. finalmente, pero la perseverancia. sí, pero ahora empoderada. Antes amoladona. Antes inexperta. Cookie, Inocente. ¿estás de acuerdo con las templeteras? Me encanta porque fíjate que hay reinas de belleza más fanáticas que los fanáticos. Ah, y Sí. también, sí, pero mucho, muchísimo. Más Y también les misóloga que aseguro, nosotros. bueno, qué bárbaros, que nada más no se dan tiempo porque se hacen manicure de estar haciendo videos, pero bueno, les encantaría. Esto que ni qué. Y luego hay otras que también, ahí hay mucho fanático a, que si tuvieran el cuerpo y el género y todo, estarían concurso y concurse. Nada más que belleza no se les da a todas, se nos da muy Sí, poca. de Frase verdad. marcada hoy 13 de agosto. La belleza no se le da a todas, se le da a muy pocas. Cuquita Así, Pons. no, y me refiero a la facial, porque espiritual, pues cada quien la trabaja, pero no hay cirugía Qué humilde. no. Qué humilde Pues esta mujer, me no, no. encanta. Lo que Sin pasa es que egos, sin egos, acepto mis poquísimos defectos y todas mis virtudes, ni modo. sin egos. Equilibrio. De hecho, ella ni siquiera está maquillada, ella se despertó así y dijo, ay, tengo una grabación. Y se puso allí. Nada más me Le puse un sonó la poco de alarma. delineador, nada más, Un nada poco, más. Nada más, sí, imagínate. porque de hecho nos escribió un WhatsApp pidiéndonos disculpas, disculpas, que me acabo de De levantar porque me acaba despertar. de sonar la alarma, estaba haciendo mi ritual de belleza, se levantó y se vino aquí a grabar con nosotros. Así es. Yo Sencilla. me pongo un poquito de concha nácar, nada más, tantito, un poquito. Mira, aquí me puse un poquito de betabel, de remolacha le llaman. Ya nada Y más. listo. Es sobrevitaminada. Eso es todo lo que hacen cookies. No inventen, ¿eh? No me estén tirando hate, no estén levantando falsos. Sí, Cuquita, luego nos pasa los trucos de belleza porque nos hace falta un poquito. Ser Cuquita, tú eres, feliz, ser feliz es el mejor truco.
Me Ahí encanta, lo ser tienen. feliz, es verdad, muy bien eso. Cuquita, tú que has sido templetera y has estado de concurso en concurso, tú fuiste la reina de tu salón, de tu colegio, la reina del pueblo, la reina del carnaval, la de la feria, la del mamón, la reina de la papa, la de la yuca, la reina de todos los templetes que se hicieron en su pueblo hasta que por fin ganó una corona Grand Slam. Eh, Sí, hay reinas que participaron en en diferentes concursos Grand Slam, no les fue bien en uno, pero luego fueron en y su les fue mejor bien en otro. versión y ganaron la corona internacional. Y una de Sí, ellas, una prueba de ella es Abina Apia, la Miss Grand International, que claro. fue a Miss Universo, fue a Miss Tierra y fue un montón de templetes más hasta que por fin la mujer fue preparada al 100% por la corona del Miss Grand International. Pero es que si se fijan, y como decía muy bien Jesús hace rato, cuando crece la reina, cuando va poderosa, cuando Cuando se ha vas preparado, porque agregándole cuando fue o como en Miss Ghana, Miss retroceso. Universe, era una clapper. O sea, tú decías, esta chica va de cuerpo de baile prácticamente. Y Sí. ya cuando, sí, y ya cuando llegó allá con Nahuatl, hasta él dijo, Nahuatl dice, what is happening with this girl? Entonces resulta que hay la corona. Entonces cuando las chicas logran hacerse poderosas y cumplir con el requisito y llamar la atención, excelente, excelente que lo hayan hecho. Por ejemplo, me viene a la mente en un nacional cómo estuvo insistiendo Crystal Stewart hasta que llegó al Miss Universe 2008. Son casos de chicas que van mejorando y ahí me encanta porque Que les va ves crecer. mejorando, pero Sí, también hay chicas que desmejoran, ¿no es así, Jesús? sí, 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 también. sin duda alguna también. Hay casos de casos, porque no todo es bonito, ¿no? Uh Sin -huh. embargo, saquemos y busquemos la parte positiva de todo esto y nosotros que queremos ser portavoz de este tipo de temas y buscar que estos temas ayuden a estas chicas que les gustan participar en concursos de belleza y que este mensaje les llegue. Que concurse, sí, pero que sean la mejor siempre. Si va a ir de un concurso, no le fue bien, vaya a otro, pero busque y desarrolle su mejor versión para que le tenga mejores resultados. Ahora les comento algo, a ver, ya medio lo platicaron con John Alicia en su video de hace unos días, pero a ver, como creadores de contenido, ustedes en algún momento han dicho, me la voy a ir a la yugular a esta chica y la voy a ofender, o por decir las cosas claras con el mayor respeto que es posible, porque a veces no puede ser tan políticamente correcta o correcto, Sí. pero la gente se enoja. Ay, te fuiste y le hiciste bullying, la ofendiste. Hay veces que las cosas se tienen que decir como esta chica que ya no Es insista que porque nada más no la da de reina de belleza. para mí Claro, bullying es claro. meterme con su integridad física. Para mí bullying no es decir, tu pasarela está mala, tienes que mejorarla. Tu maquillaje está malo, tienes que Exacto. corregirlo. Tu Porque son cabello cosas no que me se gusta. trabajan. Tu vestido hay que mejorarlo. Eso es crítica, eso no es bullying. Y si tú, reina de Exacto. belleza, lo tomas como bullying, pues estás en la plataforma equivocada. Porque esto Así se es. trata Así así, es. de ser la mejor versión cada vez que vayas a participar en un Mm. concurso de belleza. Si no, ¿para qué? Recuerdan que No, Exacto. bellas y todas, jamás, pero ¿quién es la jamás más vamos, preparada? jamás vamos a decir, ay, esa chica está descuadrada, patiflaca, lonjuda y una cara espantosa, que ni se paren los certámenes. No, eso No, No, no. lo que pasa es que también hay que, yo siempre soy partidario no de ser políticamente correcto, sino que detrás de una misa se esconde una persona que quizás es frágil, quizás es una persona que igual que nosotros que siente y padece y que está luchando allí por un sueño, ¿no? Y no se pero trata de también hay ser que a veces forjar el carácter. como, exacto, no ser crueles, porque son niñas, al fin y al cabo son niñas, son personas igual que uno que quizás uno más adelante se la pueda conseguir en cualquier parte del mundo, se la Así puede es. cruzar en cualquier parte, y no se trata de ser crueles con muchas cuentas que no dan la cara, que siempre lo digo, son Qué demasiado duro. crueles con ellas, se les olvida de que son personas igual que nosotros, y no, yo no hay que ser políticamente correcto, sino que también ellas son personas expuestas y a que nosotros como fanáticos, seguidores, critiquemos, pero siempre, bueno, por lo menos yo desde mi punto de vista trato de hacerlo de una manera suave para que no se sienta nadie atacado, nadie ofendido, por las mismas razones que he explicado anteriormente. Pero sí, hay que prepararse, sí, hay que criticarlas de la mejor manera para que se sientan mejor y que puedan avanzar, porque Y que no, tienen no todo es color de familias, rosa.
tienen familia, tienen papás, hermanos, abuelos, amigos, novios. Hay gente que también sale lastimada colateralmente. Como algo que Claro, dijo sin Jesús, duda, toda la familia. hay que prepararse Sí, para hacer su sí, mejor sí. versión, como quién, como lo hizo Andrea Mesa, que fue del Miss Mundo Exacto. al Miss Universo y ganó, como lo hizo Katrina Gray, que fue del Miss Mundo al Miss Universo y ganó, como lo hizo Andrea Aguilera, la actual Miss Supranational, que fue del Miss Sí, Gran al Miss Supra, como lo hizo la la Lely Lela, Juan, que del Miss Universo al Miss Supranational, como lo hizo la propia Dayanara Torres. Stephanie Stegman, Dayanara, exacto. que fue al Miss International y luego fue al Miss Supranational, como lo hizo Susana Dwin, la venezolana, que estuvo en Miss Universo y luego fue al Miss World, como lo hizo Goisera Súa, que fue al Miss World y luego fue al Miss International y lo ganó. O sea, son Muchas. muchas, son muchas que van a un concurso, ok, no gané, quizás no figuré, pero trabajé en el objetivo de ir a otro concurso e ir en una mejor versión, en mejorar, en mostrar e ir por esa corona, no ser mediocres. Así es. Exacto. Y ha pasado hace mucho, hace no tanto, actualmente y seguirá pasando. Y me parece bien. Exacto. Cuando las chicas están mostrando inspiración a través de cómo se superan, me parece correcto. Y es el sueño de ellas. Volvemos a lo mismo. El problema es cuando ya no estás dando más y ese sueño se convierte en pesadilla. Y ya está. Para Eso. ellas y para los fanáticos. Sí, exacto, sí, porque nosotros también queremos ver rostros nuevos, que se les den Así es. oportunidades a más chicas, porque todos tenemos las mismas posibilidades, ¿sabes? Ah, y les quiero contar algo muy interesante, nunca deja una de aprender. Estuve apoyando en expresión verbal a varias chicas del Miss Universe Argentina de esta edición. Me encanta que cuando las ves en el show, unos mujerones tremendos, pero cuando estábamos en las clases de potencialización en expresión verbal, hay de veras que unas niñitas más chicas que mi sobrina, las menores, son unas niñitas. Y entonces platicábamos y que esto y que el otro y que aquello, y de pronto me di cuenta que había tremendas chicas preparadas que se podían llevar la corona como ocurrió. Y entonces les decía yo, a ver, vamos a tomarlo como una preparación de vida. Tú eres de las nuevas, de los rostros nuevos, y hay unas que ya hemos visto, pero se ven muy poderosas. ¿Tú qué piensas? Ay, es que las amo y las adoro y quiero que me inspiren porque yo lo voy a intentar más adelante. Pero ahora entiendo que soy de las nuevas y no me siento tan preparada, pero quiero vivir la experiencia para saber qué terreno estoy pisando. Me lo dijeron 4 o 5 de las chicas con las que estuve, porque estuve como con unas 20, y entonces, me encantó, porque entonces ellas mismas están conscientes de que como participantes aprenden de las que ya están poderosas. Exacto. No es que digan, ay, es que esas lagartonas que vienen y que nos tumban el lugar a las que vamos empezando. No, muy bien puesto el chip de que hay tiempo para todo y van a aprender de las que ya tienen experiencia. Esa actitud me encantó, chicos, y se las comparto Claro, porque me parece valiosa. Eso claro, es. ¿cómo es? Muy valiente de su parte que ellas hayan Sí, reconocido la sí. experiencia, porque muchas veces hay unas que tienen suerte de lograrlo a la A primera, la pero hay primera, otras que no. Exacto, hay otros que sí. no. Y me parece muy madura la parte de parte de estas niñas que hayan adoptado esa actitud para que luego vean que mira cómo se hace, que tomando ejemplo, inspirándose en otras chicas para que ellas también más adelante o quizás en el primer intento lo vuelvan lo logren. ¿Creen, Me quedé sorprendida y muy enamorada de este tipo de mujeres. Dije, no cabe duda que cuánto fanático no sabe lo que hay detrás de unas chicas, de cómo piensan, y a Ujú. veces tomamos una opinión de algo que suponemos, pero se los comparto precisamente para que se den cuenta de la calidad moral que hay en muchas de las participantes. ¿Creen ustedes por ejemplo, hay a veces, por ejemplo, con el reciente triunfo de Andrea Aguilera en el Miss Supranational, que ella vino de ser primera finalista del Miss Grand International, también hubo mucho hate? No todo fue color de rosa, también hubo algún hate por allí, que bueno, esta niña no se cansa de concursar, hay que darle oportunidades a otras candidatas de que ganen, sino todos los años va a ser reciclada, 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 reciclada. ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con una reciclada poderosa como Andrea Mesa, como Andrea Aguilera, como Katrina Gray, como Stephanie Stegman, como todas esas mujeres que han hecho un trabajo extraordinario cuando van a recoger la corona, porque van preparadas. Yo estoy de Sí, acuerdo con esa reciclada, pero no con una reciclada que tú vas a ir y sabes que no ha hecho un buen trabajo. ¿Están ustedes de acuerdo con las recicladas? Ya para ir cerrando. Jesús. Luquita, no, no, tú, por Dios, tú eres la Las damas invitada. primero.
Exacto. por supuesto, gracias. Por supuesto que estoy de acuerdo, me encanta, como ya lo hemos platicado. Y por ejemplo, en el caso de Andrea Aguilera, ella todavía pensaba, consideraba, calculaba ir al Miss Universe. Sí lo tenía Sí. pensado, de hecho le decían, y ahora, y si ganas y no ganas, pues lo estaré pensando, pero tú te das cuenta cuando es un sí, pero que no lo comenta, no lo dice, no lo afirma. Entonces, ella todavía tenía el deseo de una Miss Universe, pero ¿cómo pasa que la chica de Tailandia que está compitiendo para ir al Miss Universe allá en Tailandia, pues resulta que ya ahora los de Mr. Supra, Miss Supra y Mr. Supra, les hicieron firmar un contrato para que ya ganaste corona y tu vida como reina de belleza Venga, termina. ya, se Así es. acabó. Pero si no le han Exacto. hecho firmar esa cláusula, les aseguro que a Andrea la andaríamos viendo en 1 o 2 años en el Miss Universe. Pero bueno, todo evoluciona y todo pasa y esto, pues ya ahora sí que, y a ver si no lo repite en otras plataformas porque pues se puede empezar a dar ya también. Sí, así es. Yo sí estoy de acuerdo en que chicas que tengan la potencia, por decirlo de alguna manera, que sean chicas potentes, que sean chicas que puedan dar guerra y representar a sus países, darle alegría. Y mira, en este caso, me complace mucho de que haya sido Ecuador, un país que quizás tenga pocos logros en temas de concurso de belleza, lleve Uh chicas -huh. de estos calibres a un concurso que mira que están bastante bien, que están poco a poco tomando auge y que mire que se lleven la corona me parece fantástico. Sí, Sudáfrica de unos años para acá está pisando bastante fuerte y cada vez más está llevando chicas espectaculares. Pasó con la Lela, que vimos una versión en Miss Universo y vimos otra versión en Miss Supranational, y de eso hablábamos, de evolución. La chica no fue la misma la Lela en una que la misma la Lela en el Miss Supranational, era y de eso otra. se trata, exacto, y de eso se trata. Igual trata para este tipo de chicas Uh -huh. que concursen, sí, que evolucionen, sí, que sean chicas potentes, que sean chicas de alto calibre, Y, y, que vaya y dejen y su país bien en alto. ¿qué chicas le gustaría ver en otro concurso? A ver, ¿qué les gusta? Que llegó lejos en un concurso Grand Slam y que les gustaría ver nuevamente en otro concurso de belleza, por ejemplo. No, Vale, de momento no tengo así alguna, no, no. A A ver, mí, a tú, mí, Jesús. a a mí Jesús, por España me gustaría ver a Idisley Jiménez, la que fue a Miss Grand International, Muy claro, mona. Disney. exacto, Para Miss Universo. exacto, cómo no, esa niña es preciosa en persona y es súper alta y es súper dulce. Ahora, hay otro caso, y eso da para otro video. Las chicas que se equivocan de plataforma, que van con otro También perfil. Eso es otra, de que dices, ¿por qué está en esta plataforma? Debería de estar en la otra. Pero bueno, Exacto. pasa yo mucho. creo que es parte de la evolución también de las mismas chicas, porque sí, de pronto la ilusión es la corona de Miss Universe. Y dices, no, reina, tú estás perfecta para Miss Grand, tú estás perfecta para Miss International, tú estás Mucho. perfecta para Reina Hispanoamericana, que está tomando prestigio también. Entonces, no Exacto. sé, de pronto creo que las mismas chicas van y pisan plataformas que no son tan adecuadas para su forma, para su tipo de reina de belleza. Hablando de lo que Así es. dice Cuquita, por ejemplo, la candidata que fue de Perú el año pasado para Miss Universo, a ella yo la vería en Miss International, por ejemplo. Por ejemplo, Alesia, yo la vería en Miss International. O sea, por porque su es más suave, prototipo. más dulce. Más suave, más dulce por su prototipo de belleza. Entonces yo creo que ella en Miss International encajaría muchísimo. Miss Universo creo que no fue su plataforma. Uh-huh. No, A pero ya nuestra va. Andrea Toscano de México le pasó. No figuró en Miss Universe 2018 y quedó de En Miss primera International. finalista en Miss Internacional. ¿Por qué? Porque es sweet, dulce, no tiene que ser con mucha perricilina para la oratoria, defenderse un poco. Es más el perfil. Pero bueno, pues las chicas quieren, repito, la corona del Miss Universe. Así es. Pero bueno. Bueno, Coquito, muchísimas gracias A por ustedes. atender a nuestro llamado. Fue un placer para mí poder conversar contigo por primera vez a través de esta plataforma y espero que sea la primera de muchas. Porque te Así gustó que convivir con Cuquita. me encanta y para nosotros es un placer tenerte aquí y que bueno, nada, nos seguiremos viendo a través de las redes, querida.
Claro, y aparte de ustedes que radican en España, ya saben cuando una mujer se pone flamenca. Así que Sí es. Cuquita lo sabe hacer. Así es. Sí es. Bueno, recuerden seguir a Jesús en su Instagram, @el observador de Mises, @soy Daniel Ramos, @corona de la belleza, en todas las En todos plataformas lados. de redes sociales, cualquiera. Es más, si hay una plataforma que todavía no se ha creado, pues usted va y espera que salga y siga a Cuquita también en esa. Y también va a tener próximamente su OnlyFans, porque no sabe hacer Cuquita Qué gelatina, atrevida. solamente flans. No, es OnlyFans. No el otro. O sea, es que OnlyFans. hay gelatinas y hay Ajá. Sí. flanes. Y a Cuquita no le Vas a salen las vender. gelatinas. Vas a vender Sí, les voy a plan. dar mis tips. Lo que pasa es que a mí nunca la gelatina Ya no, va, ni pero en es que el cuerpo te ni en estás ningún quedando sin lado. dinero o qué para comprar tus coronas, tus accesorios o qué. No, lo que pasa es que me encanta compartir mis secretos y las chicas que Ok. saben hacer Yo gelatinas, pensé era ahora que ibas quiero a mostrar otros atributos. Menos mal que no. No, si cuando estaban los atributos no los mostré, menos ahora que están en un museo, y en mi recuerdo. Ay, qué barbaridad. El otro día andaba en una playa rápidamente, antes de que se acabe esto, antes de que me corten, andaba en una playa y me dicen, señora, por favor, recoja, dejó ahí su top. No lo dejé, lo traigo puesto, pero pues ya anda por ahí escurrido. Ay, qué gente. Me hacen bullying horrible, pero pues bueno, una se tiene que dar a respetar. Sí me gusta, así es. Gracias a todos los que escucharon este capítulo con Cuquita Pons, Jesús Cedeño y Daniel Ramos. Recuerden seguirnos en Spotify como Todo Más Todo. Aquí en el canal Soy Daniel Ramos y por supuesto, como siempre les decimos, nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.